A Ernesto Matos, él es economista, es docente de la UBA, ya lo hemos tenido al aire de nuestro programa. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo bien. Bueno, acá nosotros comiendo ahí unas galletitas, unos daditos, porque más o menos podemos, pero veo una noticia del portal Identidad Sindical que dice: 6 de cada 10 trabajadores saltearon alguna comida por motivos económicos, el 61,1%. Qué difícil analizar la economía en nuestro país, ¿no? Digo, difícil por lo doloroso, no porque no esté claro lo que está sucediendo. Sí, lo que pasa es que acá el dilema está puesto en que vos esto lo sabías al cuarto mes del gobierno de Milei Mm. y algo había que haber hecho. Nosotros, mira, te voy a tirar una novedad, estamos recuperando la posibilidad de publicar en homenaje a don Arturo Jaureche eh, un libro que se va a llamar, entiendo, por ahora te puedo decir que se va a llamar así, Sí. Colección de pensamiento político y económico nacional, las macro sonceras económicas y políticas del periodo 2023-2025. Mirá. Eh, en homenaje porque él lo hacen, son recopilaciones periodísticas que nosotros escribimos entre 2023 y 2025, anunciando esto al tercer mes. Claro. La planificación de la miseria, la fractura social, que la casta era el rapi. O sea, lo veníamos diciendo porque después dejamos de escribir en enero del 2026 porque ya todos se dieron cuenta que había que pegarle por ese lado, entonces ya no tenía sentido escribir. Cuando todos dicen lo mismo, lo mejor es retirarse. Mm. Entonces, Jaureche lo hace en un momento cuando es ministro de Economía Álvaro Sogaray. Álvaro Sogaray, padre del liberalismo argentino, es un referente para mi ley. Entonces vos fijate que utilizando ese método Jaureche, que podríamos decir de conversar con la gente, seguir las notas sindicales, seguir los datos económicos fuera de lo que llaman la macro, nos da una perspectiva de lo que iba a pasar y lo fuimos anotando, digo, por eso lo estamos tratando de publicar ahora. Entonces creo que el resultado de lo social se podría haber evitado. Creo que ahora es un momento que el gobierno obviamente en el medio te puso una ley bases, te quiere vender las tierras, te privatizó, te hizo una reforma laboral y eso había que haberlo impedido. Por eso estuvo bien que algunos dirigentes dijeran, llegaron por los votos del peronismo, ustedes no pueden votar esto. Claro. Ni más ni menos, ¿no? Es bastante lógico. Ayer escuchábamos a Milei en esta amistosa charla que tuvo con el pseudo periodista Luis Majul, eh, diciendo, bueno, hablando sobre la morosidad, ¿no? De las deudas de las familias, de los trabajadores y las trabajadoras, diciendo, bueno, nadie les pone un arma en la cabeza para endeudarse. Y es cada vez mayor el número, ¿no? 6 millones de personas no pueden pagar sus deudas. Bueno, 6 millones son el total de asalariados privados de todas las ramas registradas. Después tenés 5.900.000 que son empleo en informalidad, o sea, que están trabajando pero informalmente, digamos, ¿no? Llámese monotributo, llámese estoy trabajando en el negocio de mi viejo o le estoy dando una mano a mi cuñada, yo qué sé, digo, o sea, es un negocio informal aunque tenga una parte de formalidad. Sí, Y ahí también, perdón, mucho de estas nuevas aplicaciones, imagino también. sí, bueno, el monotributo, digamos, ¿no? Claro, Pero ahí es donde vos ves que el número no es, no te tiene que sorprender, digamos. bien. Debe ser ese número. 6 millones, uno lo piensa con la morosidad que tienen. Lo que pasa es que, bueno, y esto tiene que ver con la reforma del Banco Central, lo que está por hacer el gobierno en línea con desarticular los objetivos que hoy tiene el Banco Central es de regular el sistema financiero. Y eso da lugar a las posiciones abusivas que van a tener las billeteras sobre las personas.
Creo que esa es la consecuencia mayor, digamos, ¿no? Si vos te endeudabas con un banco, era raro que un banco te prestara así porque sí, digamos, ¿no? Los préstamos personales por ahí tienen más acceso, pero sabías que ya dentro del sistema financiero no ibas a poder sacar más deuda. Acá está pasando que las billeteras vienen cubriendo, te refinancian, pero también te matan con las tasas, digamos. O sea, no te perdona el banco, no te perdona la billetera, llega un momento que te quedas fuera del sistema. Es decir, que esta reforma que la presentó el jueves, si no me equivoco, Javier Milei, tiene que ver con darle mayor capacidad de castigo, digamos, a los sectores financieros. Sí, mirá, volviendo a que lo viejo funciona, hay un textito de Diamant de 1973, creo, 77, donde él lo describe muy bien, digamos, ¿no? En la economía argentina, de esta estructura productiva como vos la conocés, está hablando del año 72, imagínate que te estoy hablando de hace más de 50 años atrás. Sí. Él lo que planteaba era, bueno, vos tenés una industria y que se vincula al mercado interno, pero después tenés a los exportadores y sectores financieros que no tienen como objetivo el pleno empleo ni el mercado interno. Fíjate que los alineamientos de Javier Milei tienen que ver con bajarle los derechos de exportación al sector agroexportador, sacarle determinadas regulaciones, avanzar con una reforma financiera. Eso no tiene más que un resultado, digamos, ¿no? Una crisis económica que se termina, digamos. La crisis social ya la está viviendo, te la están financiando a una tasa alta, vos seguís endeudándote. Lo que pasa es que en esa hiperexplotación en la que estás subsumido, y la verdad que no llegás a, digo, no me vas a venir a comprar el libro de Faureche porque la verdad que no. Eso, digamos. Igual va a ser gratis este libro, quédense tranquilos. Bueno. Entonces es como que esa persona está subsumida en la explotación y la realidad es que en vez de ponerse a ver a Pagni un lunes a la noche, y va a haber cosas más entretenidas, digamos, ¿no? O quiere escuchar. Vos fíjate que si vos te pones a escuchar la calle, nadie escucha la radio. Vos ponés cualquier pibe joven promedio sub 30 está con un reggaetón o algo, pues no vas a tener al Gato Silvestre escuchando en ese segmento. Claro, el radio de información, digamos, es informativa. Escuchá pasar un auto y acercar el oído cuando pasa el auto despacio y vas a ver que el tipo no está escuchando el informativo de, no sé, el clima que viene, no sé, no está en su radar, no es algo a lo que apunta, no se levanta para, no es su prioridad, digamos. Después se entera, ¿no? Obviamente, porque la gente habla con la gente, pero no es su prioridad el buscar esa información. Ahora, y eso es el problema. Sí. Realmente, porque estamos viviendo una realidad que no sabemos de qué va. Fíjate las métricas, cuando vos ves en YouTube los programas de radio, 1.000 personas, 10.000 personas, estamos hablando que somos 45 millones de personas. Que es mínimo, ¿no? Es mínimo el porcentaje en perspectiva. Y además te sumo que tampoco es que existe una charla o lugares de charla muy habituales, digamos, yo no sé cuánto se habla en la fila del supermercado sobre la economía, por ejemplo. Eso sí sigue sucediendo porque obviamente cuando vos ves los precios y pensás, che, pero si el gobierno me dijo que bajó la inflación y yo estoy pagando el sachet de leche $1, es como en el país de la vaca, es como medio raro, ¿viste? Entonces, y la carne también lo mismo, digo, 22.000, 26.000. Tenés que ir a la puerta del frigorífico, por ahí encontrás un mejor precio. Pero justamente me parece que toda la gente no es que tiene un frigorífico en la esquina, digamos, en la casa. Entonces, moverte, transitar, implica ahora te aumentar el peaje, te aumentar la nafta. Entonces, se hace difícil, digamos, ¿no? Buscar precio, estar un poco atento a que el presupuesto no se te vaya de las manos. Y por eso me parece que hay que volver al viejo caminar y empezar a hablar en la calle como locos, digamos, ¿no? Sí.
cortar la mediación también, ser un poco más, eh, más terrenales en lo que nosotros analizamos, en lo que vemos, porque si seguimos jugando, bueno, acá lo hemos dicho un montón de veces, si seguimos jugando con las herramientas del enemigo nos han llevado a esta realidad a través de esto, y es difícil dar la vuelta, ¿no? Y poder ver que hay otra cosa, digo, no, no sé cómo se hace para penetrar sobre las redes de gente que el algoritmo le comparte las cosas que quieren ver, igual que a nosotros, ¿no? Pero le comparte las cosas que quiere ver. Me parece que ahí la respuesta es la organización desde otro lado. Coincido con vos en ese sentido. Sí, digo, volver a la calle, caminarla, hablar con la gente, no queda otra, digamos, no hay otra forma. Y los medios de comunicación, digo, la forma de comunicarse, bueno, sí, tal vez se acelera con el WhatsApp, uno hace las cosas más rápido, pero hay que aprovecharlo de otra manera. Entonces, creo que ahí está el punto, el desafío de todo esto. Vos fíjate que yo ahora leo que a veces me llegan periodistas, que podríamos decir son reconocidos. Yo sin falta de ese respeto, pero a veces yo leo que solamente escriben el quisilofismo ortodoxo del cristinismo revanchista de... Yo digo, ¿dónde está el marco teórico de todo eso? Pues digo, hay gente que escribió Hobbes, Locke, digo, hay cosas importantes que se dijeron en la ciencia política. Príncipe de Maquiavelo, digo, acá es como también una forma de hacer política a través de los medios, de un análisis que cae en el chismerío. Claro. Y siempre me acuerdo que los cubanos, porque tengo una foto cuando visité Cuba, que decía el chismerío es contrarrevolucionario. No organiza, no forma, no informa. Te terminás peleando con el de al lado, y la verdad es que con el de al lado no te diferencia mucho. Después, como siempre pasa en las organizaciones políticas, las conducciones se terminan acordando porque saben que el enemigo más, la política económica del oficialismo es más grande de lo que uno piensa, entonces no podés ir solo, digamos, ¿no? Es agarrarse de las piñas con 4 y va vos solo, digo, es una carnicería. Entonces me parece que ahí es donde tienen que hacer un poco de docencia los medios de comunicación. En el libro apuntamos mucho a eso, al periodismo, digamos, hace falta un periodismo económico, al estilo, por ahí como hacen ustedes, digamos, bien claro, con una posición. Después puede estar equivocado, no, digo, pero tener una posición en esto, porque a veces se disfrazan y después terminan trabajando, obviamente, vos ves que muchos de los periodistas que yo conozco terminan trabajando para el sector de energía. Claro. Sí, Bueno, sí, no te van a publicar, no te van a publicar que el gobierno está mal, digo. no les conviene, tienen otro tipo de interés. Y ya uno ahí empieza, como le pasa a los economistas, cuando vos te hablas de un economista tenés que saber qué sector te habla, quién le está pagando. A mí la universidad pública, así que Claro. no tengo mucho más jefe, digamos. Entonces cuando vos escuchás un Agis, escuchás un Melconian, escuchás un, ¿cómo se llama? Un Laspina, tenés que saber de qué lugar te está hablando, digamos, ¿no? Es importante los intereses económicos que se van financiando, obviamente, para instalar una idea. Hablando de grandes autores como Jauretche, ¿no? Del pensamiento nacional, Scalabrini Ortiz, creo que fue que dijo, en cuestiones de economía la cosa es fácil. Cuando te empiezan a dar vuelta, te empiezan a hacer las explicaciones un poco complicadas porque te quieren cagar, ni más ni menos. Y no sabes que yo estuve pensando es un poco, mira, el libro que estamos escribiendo, yo cuando se lo expliqué a un amigo, le digo, es un libro violento al calor del momento en el que está uno situado y ve cómo ocurre la caída uno a uno de ese hermano, esa hermana que perdió el trabajo, que se endeudó, que tuvo que abrir el garage y poner un localcito para vender ropa, rompió la pared y puso un kiosco, porque te corre la sangre, ¿me entendés? Entonces después cuando me comparo con algunos amigos que me mandan sus papers y vos ves que conceptualmente
es impecable, digo, porque tiene relación el concepto con la definición y en el modelo y en la matemática, pero dicen lo mismo. Claro. Eso es lo más interesante. El problema por ahí sí, es verdad que no es que es difícil, sino que también nosotros nos tenemos que preparar para comprender ese léxico. Esa es otra cuestión. Yo entiendo lo de Carabino Ortiz, está bien dicho, porque eso pasa, pero también nosotros tenemos que prepararnos, menos ciencias sociales, más literatura, diría yo, Sí. otro tipo de literatura que amplíe el vocabulario y que permita a uno poder comprender cuando le hablan un ingeniero, cuando te habla de arquitecto, digo, cuando vos puedas tener algo en común con todos los demás. Claro, y sí, 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 definitivamente. Ahora, a todo esto, veo que me mandaste que mañana van a estar llevando adelante una clase pública en defensa de la soberanía. Bueno, esto es algo que, mirá, yo por momentos dice uno, ¿por qué no publiqué esto? ¿Por qué no insistí con esto? Pero no importa, mejor. Si hay más gente que está tratando el tema. Nosotros en la universidad, va, por lo menos el tiempo que me queda como docente y que puedo hacer investigación, Mm. veníamos desarrollando la idea de que el factor tierra en el modelo económico de explicación de trabajo tierra y capital había desaparecido, subsumido en una idea de la teoría neoclásica, que es la que te cuenta Milley, te cuenta Las Pinas, te cuenta Hill, te cuenta, todos están en esa línea, Melconian, y una teoría económica donde la economía es la administración de los recursos escasos, para ellos no hay otra solución. Pero había otra que era la de Smith, Ricardo y Marx, y que se retoma acá en Latinoamérica con el estructuralismo latinoamericano, que no es la CEPAL. La CEPAL está dentro de toda esa corriente. Y ahí tenés de todo. Ahí tenés un Diaman, un Previch, un Jaureche, un Escarabrino Ortiz. Digo, podés meter mucho ahí. Y lo que hace es recuperar el factor tierra, que no lo podés separar del análisis de la Argentina. Cuando un economista analiza la Argentina del capital y trabajo, sabe que es, perdón que lo diga así, el frente de izquierda de los trabajadores. Cuando un economista te habla de tierra, capital y trabajo, te está hablando de todos los problemas nacionales que tenés. No tenés tierra, no tenés techo y a veces no tenés trabajo. Entonces, vos tenés que solucionar eso dándole tierra y basándose en la concepción más básica del cristianismo primitivo, la tierra para el que la trabaja. Claro. Y no estamos diciendo que le vamos a regalar, esto ya se hizo, la reforma agraria del peronismo fue eso. Acceso a la tierra para el pequeño productor que venía al grito de Alcorta y que fue el chacarero en el 2008, después nos hizo un paro. No importa. Pero ese acceso a la tierra lo tuviste y pudiste balancear el poder oligárquico terrateniente de la Argentina con un grupo de chacareros que, bueno, que después, como pasa siempre, ¿no? Algunos se olvidan de dónde vienen, pero bueno, eso pasa en todos lados. Sí, sí, sí. Bueno, esto va a ser mañana a las 3 de la tarde en la peatonal de Varela, frente al Banco Provincia, organiza la multisectorial de Florencio Varela. Sí, 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 fue una propuesta que me hizo el sindicato ahí de la Universidad Jaureche y como uno, yo qué sé, estoy escribiendo mi tesis, pero bueno, son momentos en que uno tiene que dejar el escritorio y ir al encuentro de hablar, porque la ley de tierra no arranca con Milei, arranca con Macri, la mayor reforma la hizo Macri. Esto no hay que olvidarse, ¿eh? Macri no pudo avanzar con el 15%, ese límite que le ponía en provincia, nación, municipio, pero sí avanzó con el requisito de que las empresas extranjeras o una empresa de control extranjero que estaba en 25% la llevó a 51%. O sea que la mayoría de las empresas podían obtener tierra. Cresut, ¿no? Entre unas, IRSA, digo, pensarlas, bueno, Mercado Libre. Digo, pensar todas las empresas que por ahí tienen un control extranjero que pudieron acceder a comprar tierra en este tiempo y que viene a consolidar la visita del grupo Clarín y los jueces en Lago Escondido. Esta es una ley a la medida de Lewis. Tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido, por eso pusieron presa a Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, creo que ayer hubo ¿cómo se dice? Un intento de ir nuevamente a Lago Escondido, esta movida que se hace todos los años, y de vuelta a un nivel de violencia tremendo, con policías públicos defendiendo un lugar privado del magnate este. La verdad que cuando pase todo este espejismo, como dirían los redondos, tenemos que ir por esa gente, porque la verdad que es inaceptable que sigamos viviendo en una patria donde sucedan estas cosas. Y ojalá... No, está clarísimo eso. Lo que pasa es que esto hay que salir a comunicarlo a la calle urgente. Claro, ojalá que lo que va a pasar el jueves sea un punto de inflexión y bueno, y que de ahí empecemos a poner la patria por delante de todo, aprendiendo, que se vaya contagiando ese sentido de alarma que tenemos muchos y muchas, y bueno, y que sea una cuestión nacional, ni más ni menos. No, y aparte de una cuestión que tiene que incluye a la universidad, por eso te citaba esta serie de autores, ¿no? Que son autores que yo solo los tengo, digamos, vos googleás en internet y te vas a buscar cada uno de estos libros. Me parece que hay una responsabilidad de nosotros, los docentes universitarios, más la universidad pública, de hacernos cargo también del momento que estamos viviendo y de los peligros que también incurren en que sigamos dando teorías que han fracasado, digamos, ¿no? Hay que darlas, sí, pero aclarando que han fracasado en la Argentina. Bien, bien. Bueno, y como conclusión entonces de lo que sucedió respecto del anuncio del Banco Central, no hay mucho para analizar, digamos. No, mirá, a ver, ¿de qué sirve que el Banco Central tenga emisión controlada por la inflación? Es falso. Acordate, viste, con Macri el último año, siguiendo el acuerdo con el FMI, se emitió cero. Y la inflación de 2019 fue de 50%. Claro. Entonces, no tiene sentido lo que hace el gobierno, pero tiene un objetivo claro, que es de regular financieramente todo el sistema. Porque hoy, como está con estos múltiples objetivos, el gobierno, digamos, lo que está buscando es eso, que se informalice más el sistema y obviamente que las penas sean mayores para los que son deudores dentro de ese sistema. Entonces vas a tener menos regulación. Vos, por ejemplo, hoy sabés que en la Argentina compraban dólares casi por un monto de 12.000 millones de dólares. Ya Milei va como 42.000 millones de dólares en su gestión. Superó todos los gobiernos del siglo XXI. Todos. Esos dólares que vos crees que entran, que ingresan, ya están en los depósitos y algunos ya se transfirieron al exterior. Entonces vos sabés eso porque hay informes periódicos. Con esta regulación, que apunta solamente a dar un dato, que es el dato de inflación que lo va a tomar el IPC, lo que se busca es ocultar todo lo otro porque no te vas a poder enterar qué está pasando en el sistema financiero. Bien, bien, bueno, el truco de siempre, ¿no? De esconder la información para poder manipularla y presentarla como a ellos les conviene. Sí, y aparte que muchos de los países, si vos querías hacer una reforma, muchos de los países, China, Estados Unidos, tienen dos objetivos: pleno empleo, controlar la inflación. No está mal. Digo, Australia volvió a ese esquema cuando tenía el esquema de solamente controlar la inflación, Uruguay creo también. O sea, que ha fracasado en otros lugares del mundo. Siempre, por lo menos de mínima, los gobiernos tratan de tener dos objetivos, que son eso: Banco Central mirando el pleno empleo. Si no, no tiene sentido para qué tiene un Banco Central. Fíjate que la Unión Europea, ahí lo vi en una nota de Banoli, un ex presidente del Banco Central, la Unión Europea tiene un banco que tiene como objetivo controlar la inflación. Bueno, sí, la verdad que todo el siglo XXI, la Unión Europea hoy está padeciendo el fuerte expansionismo de China y no tiene cómo combatirlo. No tiene reactivación productiva. Claro, se queda sin respuesta para poder brindar una salida soberana, ¿no? Ya que estamos hablando de soberanía. Exacto.
Bueno, Ernesto, muchísimas gracias como siempre por lo claro que sos. Vamos a esperar con ansias ese libro que nos mencionaste. Y acá me manda nuestro productor Guille Pasos que hay que sacar a tu compañero, a tu compa. ¿Ranquel puede ser? No, ahí le pasamos el tema de vida impersonal. Bien, bueno, ahora vamos. Bueno, ya. Presentalo vos si querés, porque nos pediste un tema antes de que volvamos al aire. Que vos No, dijiste. bueno, justamente me parece que hay que... Este tema es un tema del 89, fíjate, que justamente es un tema Uf. de mi época de joven. Y este tema básicamente es que no hay nada que buscar en el exterior, está todo en uno. Depende de uno qué es lo que quiere hacer. No hay ningún mediador con el exterior, digamos, solamente uno mismo. Es a veces complejo, pero es como decirte, aceptate vos mismo, sos lo que sos y hacé lo que tengas que hacer. No te dejes influenciar en tus decisiones. Ernesto Matos, economista y docente universitario. Muchas gracias nuevamente. Seguimos en contacto. Un saludo, hasta luego. Un fuerte abrazo.